aprendizaje profesional o formativo, ¿no es cierto? O sea, porque creo que otra vez en este mismo salón alguna vez hicimos un seminario y comenté lo mismo, que si cualquiera de nosotros tuviera que autoevaluarse y esa autoevaluación pudiera tener altas consecuencias, seguramente sería muy difícil evaluarse críticamente, inclusive si uno estuviera dispuesta a hacer ese ejercicio de manera personal, digamos. Entonces, los instrumentos nos han dado señales que nos incentivan a buscar mejoras, y se han hecho mejoras en el tiempo. Como es muy cortito la presentación que les puedo hacer, les voy a compartir algunas de ellas. Por ejemplo, el año 2010, hace 7 años, se hizo un cambio en el informe directivo, muy pequeño, pero que tuvo un efecto bien importante sobre el comportamiento del instrumento. Se le pidió a las directoras, a los jefes de UTP, que cada vez que asignaban el nivel de desempeño destacado, tenían que fundamentar el carácter sobresaliente de la práctica de ese profesor o profesora. Y al hacer esto, la línea roja punteada divide antes y después de que se hiciera este cambio, y al hacer esto se produjo un cambio bien importante justamente en la asignación del nivel destacado. Esto tenía que ver con que, en parte por la información que nosotros levantábamos, teníamos la idea de que había un efecto de inflación en el nivel destacado. Y de alguna manera lo que ocurrió con este cambio sugiere que fue así. O sea, si ustedes observan, las barras azules, después de que se hizo este cambio, la proporción de docentes con nivel destacado bajó, las barras verdes, que son del nivel competente, subieron, pero las barras amarillas del nivel básico también subieron. Entonces, de alguna manera, esto está mostrando que hicieron más distinciones los directivos después de que se hizo este cambio en el instrumento. Y lo mismo se observa en la siguiente gráfica. Esta es una gráfica de la distribución. Cada una de las barras es el porcentaje de docentes que tenía un puntaje dado en la escala de 1 a 4, y esa es la distribución del año 2009, y esta es la distribución del año 2010. O sea, es un cambio impresionante. Creo que hay pocos cambios que se pueden hacer en los instrumentos que tengan ese efecto tan notorio de un año a otro. No solo hemos hecho cambios en los instrumentos, también, por ejemplo, desde hace 7 años se empezaron a hacer seminarios de capacitación para directivos. Originalmente la evaluación docente le asignaba un rol a los directivos, pero era más bien complete su instrumento, ayuda a coordinar la grabación de clase, pero con el tiempo fue evidente que se necesitaba articular mejor esto con lo que ocurría en la escuela e involucrar más a los directivos. Entonces, cada año el CPIP nos exige que hagamos capacitaciones para alrededor de 600 directivos en todas las regiones de Chile. Se hace algún seminario, y esos directivos de alguna manera empiezan a involucrarse más con lo que ocurre en la evaluación, el proceso de hacer, por ejemplo, el portafolio, y también la retroalimentación que hay después a partir de esos instrumentos. Y también lo mencionó esto Jaime, en el caso de la entrevista por el evaluador par, desde el año 2014 se cambiaron las rúbricas de la entrevista, se hicieron rúbricas más holísticas y que están más orientadas a recoger ejemplos de la práctica docente. Esta fue una de las observaciones que planteó la OCDE en su estudio. Y además, desde el año 2015, el Ministerio decidió que los docentes y las docentes podían conocer las preguntas de la entrevista con antelación. Antes no podían conocerlas, entonces sabían que las preguntas tenían relación con el marco para la buena enseñanza, pero no sabían específicamente qué preguntas eran. Y esto, de nuevo, estoy usando el cuestionario complementario de los profesores evaluados, y esto tuvo efectos en la percepción de los profesores muy positivos. Una de las preguntas del cuestionario es si le fue útil, bueno, le preguntamos si había conocido las preguntas con antelación, casi la totalidad la conocía. Después les preguntamos si fue útil conocerla, y a los que contestaron que sí, les pedimos que explicaran por qué. Y como ustedes ven en los ejemplos que están ahí, bueno, una profesora dice: para disminuir el nerviosismo, la ansiedad, el estrés, el desconocimiento de cómo se va a comportar el evaluador en el momento de entrevistarme, esta modalidad es más tranquilizadora. Y otro profesor dice: para elaborar con el tiempo necesario las respuestas de la entrevista y generar así un diálogo más profesional. La situación de enfrentarse a un número además reducido de preguntas desconocido de un marco tan amplio como es el marco para la buena enseñanza producía mucha ansiedad en los docentes. Y esta es muy genial, porque dice una profesora: para preparar mis respuestas como docente no estoy acostumbrado a improvisar. Bueno, una preocupación, una aprensión natural que había en esto, era que si se daban a conocer las preguntas y los profesores efectivamente trabajaban preparando sus respuestas, se produjera una distorsión en los puntajes. Es una aprensión razonable. Pero teníamos cierta confianza de que las rúbricas, como apuntaban más a las prácticas, no produjeran ese efecto. De nuevo, la línea punteada divide
desde el momento que se cambiaron las rúbricas y se publicaron las preguntas, y si ustedes ven, ha aumentado la proporción de docentes en el nivel competente, pero parecido a lo que ocurría con el informe directivo. El nivel destacado, en cambio, ha disminuido, porque de alguna manera en la entrevista los profesores sí pueden ahora reflexionar con antelación, pero eso no significa que uno va a llevar una práctica ficticia ideal a la entrevista y que esa práctica ficticia es la que va a evaluar el par, digamos. Entonces son resultados interesantes, creo yo, porque rompen algunas de las como concepciones que uno tiene intuitivamente. Sobre los desafíos, y ya estoy cerca de terminar, bueno, también en esto coincidimos con Jaime, el propósito formativo sigue siendo un enorme desafío, o sea, hay un subaprovechamiento todavía del potencial reflexivo y formativo de los instrumentos. Se necesita una mayor articulación con la formación inicial, con las instancias de desarrollo profesional, con la gestión de la escuela, y como dicen esos letreros, estamos trabajando en eso, estamos trabajando para usted. Y algo muy importante, creo yo, es la llegada de esta política a los docentes y los directivos. No se me ocurrió una palabra mejor que esta que se usa un poco en la sociología de las organizaciones, del sense making, o sea, cómo los profesores, las profesoras hacen sentido de la política de evaluación docente. Eso al final es sumamente importante, es un factor mediador para conseguir el potencial verdadero que tiene un proceso como este tipo de evaluación. Y enfrentamos la dificultad de que observamos, a pesar de los años que lleva este proceso, que hay distorsiones del mensaje, por llamarlo así, que están muy instaladas. Me voy a referir a dos que las encuentro muy ilustrativas. Una, por ejemplo, es que los profesores muchas veces hablan del manual para la buena enseñanza en lugar del marco. Y otra, por ejemplo, es cuando se habla de la clase grabada y uno está pensando que la profesora tenga la oportunidad de presentar una buena clase, pero una buena clase es una clase ideal y por lo tanto una clase irreal. O sea, ese tipo de cuestiones surgen, y nosotros estamos terminando ahora un estudio cualitativo que es una iniciativa interna de MIDEUC, que le llamamos Observatorio Docente, donde indagamos un poco en las percepciones y las representaciones de los profesores sobre la evaluación docente. Y ustedes ven ahí algo que no es disímil de lo que hemos escuchado en la implementación de la evaluación docente también. Por ejemplo, sobre el módulo 2 del portafolio, la clase grabada. Una profesora dice, es fácil preparar la clase de oro, una clase para la tele. Pero después se pregunta, ¿pero sería así mi clase de todos los días? Y otro profesor dice, la clase grabada es muy preparada. O sea, las condiciones son aptas para que ojalá todos los profesores salieran destacados. Existe un maquillaje para realizar esa clase. Ya, me encantaría, no me da el tiempo, me encantaría responder a eso, porque que la clase grabada sea avisada y preparada tiene una racionalidad muy contundente, ¿no? Pero no me va a dar el tiempo. Pero como contraparte de esto están otros profesores, como la cita que está ahí en fondo naranja, que no es que no reconozcan la intención, la preocupación del profesor por mostrar lo mejor de su práctica en la clase, pero como dice bien la profesora ahí, la idea es que te salga natural, como tú lo haces normalmente. O sea, puede ser tu mejor esfuerzo, pero tu mejor esfuerzo todavía es lo que tú eres como profesor. Y sobre el manual de la buena enseñanza, este es mi pasado psicoanalítico, pero de verdad que encuentro que es casi como un lapsus lingüe. Por ejemplo, una profesora dice, aprendiéndome, ¿cómo se preparó para la evaluación? Entonces dice, aprendiéndome, interpretando el manual de la buena enseñanza, aprendiéndome que habían palabras claves. Otro profesor dice, todo lo que siempre escuché desde que empecé a hacer mi evaluación es que lo correcto es lo que está en el manual. Lo que tú tienes que responder es lo que sale ahí. Por contraposición con eso, pero no les voy a leer porque me voy a demorar mucho, pero sí voy a citar brevemente dos partes de discurso de profesores que también levantamos en este estudio y que son la contracara de eso, que es cuando la evaluación puede ser una oportunidad de aprendizaje. O sea, también tienen la intención de que les vaya bien en la evaluación, pero por ejemplo, era muy impresionante escuchar profesores que nos decían cosas como esta, ¿no es cierto? O sea, ahora me preocupo, dice una profesora, de pasar la materia, no me preocupo, antes me preocupaba de pasar la materia, no me preocupaba de saber si el niño realmente entendía. Ahora, te lo digo sinceramente, después del portafolio, yo me preocupo de que el niño aprenda. Y la profesora que está al lado está contando de que entró a estudiar a la universidad hace muchos años, cuando decía ella la universidad era muy alejada de la realidad, y entonces pues agrega, yo no sabía planificar.
cuando aprendí el sentido, porque yo siempre he sido buena profesora, pero aprendí el verdadero sentido de lo que es educar cuando tuve que preparar la evaluación docente. Por ejemplo, de ahí yo centré las cosas en el alumno y no en mí. Bueno, lo que quiero decir con estos testimonios, y es con lo que quiero terminar, es que creo que el potencial mayor de la evaluación docente todavía está por verse y depende en parte de nosotros, de todas las personas que participamos en la evaluación docente, que este proceso sea efectivamente un componente de círculos virtuosos de aprendizaje profesional, individual y colectivo. Hoy día Cristian decía en su comentario en la presentación de Silvia algo así como que, creo que mencionaste la imagen del ministro de Educación, ministro porque era de México, ministro de Educación entregando los resultados de la evaluación docente. Y en verdad cuando dijiste eso, Cristian, yo pensé, me encantaría que alguna vez estuviera, no sé, el presidente del Colegio de Profesores, la ministra de Educación, decanos de facultades, dando entre todos los resultados de la evaluación docente. Porque de verdad yo creo que es algo que, si el día que pase eso, vamos a estar realmente sacándole provecho al proceso. O sea, esto no debe ser solamente un proceso del que hay que pasar, salir o hacerlo bien para que te suba el sueldo. Yo creo que eso es legítimo, que los profesores que trabajan bien quieran que les suban su sueldo, pero también tiene esta otra cara, que es la cara de aprendizaje profesional y de enriquecimiento de la profesión. Yo creo que de verdad ser profesora, ser profesor es la profesión más gratificante del mundo si los profesores tienen oportunidad de hacerlo bien, y la evaluación docente puede ser un vehículo para lograr eso. Agradecemos la intervención de Yulán y les recordamos a las personas que tengan preguntas que pueden levantar la mano para que las asistentes que están al final de la sala se acerquen y les entreguen papeles para que ustedes puedan redactar su pregunta. Vamos a saludar ahora a Beatriz Rodríguez. Ella es psicóloga y magíster en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde marzo del 2008 dirigió el proyecto Asignación de Excelencia Pedagógica, AEP, desarrollado en conjunto por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y MIDUC hasta el 2015. Actualmente es la directora del área de desarrollo de pruebas del Centro de Medición y su presentación se va a referir a la evaluación de conocimientos de los docentes a través de pruebas. Beatriz. Muy buenas tardes, voy a presentar desde acá, tengo peor vista que Yulán. Les voy a presentar a continuación ciertos antecedentes, resultados de la experiencia de la evaluación del conocimiento disciplinario y pedagógico en profesores chilenos, y centrándome particularmente en las discusiones y las preguntas que hemos debido resolver en este trayecto, y por supuesto en aquellas respuestas que todavía están pendientes. En Chile tenemos también una experiencia, diría ya extensa, en la evaluación del conocimiento disciplinario y pedagógico de los profesores. Se han aplicado pruebas de conocimientos disciplinarios y pedagógicos en el marco de estos programas de evaluación voluntarios que señalaba Jaime Beas al principio de la tarde, el programa de asignación de excelencia pedagógica y de asignación variable de desempeño individual, que eran dos sistemas de evaluación en los cuales los docentes voluntariamente se presentaban a demostrar su conocimiento disciplinario en la asignatura y en el ciclo o especialidad en que ellos trabajaban. Los fines de estos programas eran fines de reconocimiento del mérito docente y por lo tanto no tenía consecuencias negativas. Sin embargo, existió de todas maneras un debate importante respecto de la evaluación de este tipo de conocimiento y sobre todo mediante las pruebas. Desde el año 2016 se incluye
la evaluación del conocimiento pedagógico y disciplinario como parte de la batería de instrumentos del sistema de reconocimiento del desarrollo profesional docente en la Ley de Carrera Docente. En este periodo, hasta el año 2015, se presentaron a rendir las pruebas en cada una de sus asignaturas y especialidades y ciclos de enseñanza, algo menos de 90.000 docentes, ¿ya? Y como se puede ver en estas barritas de este gráfico que muestra la población distribuida en el tiempo, con cifras que son un poco impúdicas respecto de las cifras de México, como veíamos en la mañana, pero que de todas maneras revelan cómo fue subiendo y creciendo la población que voluntariamente estaba dispuesta a demostrar, mediante una prueba escrita, estandarizada, su conocimiento de la disciplina que enseñaba. Y de esta población, y este gráfico es interesante porque nos muestra cómo es distribuida esta población en términos de los tramos de experiencia de los profesores. En el tramo 1, que es la porción azul de las barritas, son profesores de 1 a 5 bienios de experiencia profesional, y de ahí en adelante de 6 a 10, de 11 a 15 y de más de 15 la morada. Se puede apreciar cómo progresivamente esta va siendo una experiencia que va resultando cada vez más atractiva, preferentemente a los docentes que van ingresando al sistema educativo. Ya nuestra hipótesis al respecto es que se trata de cohortes de profesores que ingresan a un sistema educativo donde ya va siendo la cultura de la evaluación parte del proceso de trabajo natural, donde además la evaluación de desempeño profesional en general ya está mucho más instalada y en situación de mucho menos debate y cuestionamiento. Entonces, esto considerando que son profesores que voluntariamente están disponibles para rendir estas evaluaciones, es un dato relevante. Se han construido en este contexto, en el marco de estos programas de evaluación, instrumentos para docentes de todas las disciplinas, asignaturas y ciclos de la enseñanza, desde el año, incluyendo 8 especialidades de educación técnico-profesional, y el año 2016, en que entra en vigencia la carrera docente, se suman también los instrumentos para educadoras especiales que atienden, las que están en esta barrita, que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes y que trabajan en escuelas especiales, ¿ya? Estos instrumentos van a crecer en la educación técnico-profesional, puesto que este año, el 2017, ingresan a la carrera docente los profesores, los docentes técnicos que enseñan en la modalidad técnico-profesional. Además, otra experiencia que tenemos en Chile de la evaluación del conocimiento disciplinario es lo que refiere a la evaluación de los egresados de las carreras de pedagogía. La evaluación diagnóstica inicia es una evaluación que fue aplicada entre el año 2008 y 2015 a los egresados de las carreras de pedagogía, y en este caso los instrumentos sí contaban, a diferencia de los sistemas de evaluación anteriores, con estándares orientadores que establecían lo que se esperaba que los egresados de pedagogía manejaran como conocimientos disciplinarios y pedagógicos, ¿ya? Estos son los estándares orientadores para egresados de carreras de pedagogía que se encuentran actualmente en revisión y en reformulación realmente. Esta evaluación inicia era de carácter voluntario y quería entregar a las instituciones de educación superior información relevante y un parámetro externo para poder monitorear sus procesos formativos. La nueva ley de carrera docente también establece una evaluación nacional diagnóstica para la formación inicial de profesores. Esta es requisito para la titulación, pero no es habilitante en sus resultados para el ejercicio de la profesión. Y también tiene un propósito de retroalimentar al sistema y permitir a las universidades contar con información para orientar sus planes de mejora. Eso es lo que esperamos, lo que se está aplicando por primera vez a fines del año pasado y este año. Algunos resultados de la evaluación diagnóstica inicia, de los que están publicados antes de la carrera docente. Se evalúa conocimientos disciplinarios y conocimientos pedagógicos. Acá están presentando los de la educación parvularia y la educación básica. Son bastante uniformes, pero se puede apreciar claramente el desafío respecto de la formación en términos de los conocimientos disciplinarios. Hay una proporción importante de los egresados que caen en un nivel de desempeño insuficiente.
Esto baja un poco respecto de los conocimientos pedagógicos de la educación básica, pero de todas maneras es un escenario que evidentemente requiere ser mirado con atención y de hecho así está ocurriendo. En todos estos años de evaluación del conocimiento disciplinario y pedagógico de los profesores, 15 años ya, han surgido distintas discusiones, distintas preguntas. Hemos debido enfrentar distintos debates y buscar respuestas a algunas de esas preguntas. Algunas las hemos encontrado con mayor satisfacción que otras, y eso es lo que un poco quiero compartir con ustedes en este momento, porque al igual que en la evaluación docente y con los instrumentos de la evaluación docente, los instrumentos que intentan evaluar este conocimiento también requieren mucha atención y nos han permitido obtener también aprendizajes. ¿Por qué evaluar este conocimiento? ¿Qué evaluar cuando digo que evalúo el conocimiento disciplinario y pedagógico de los profesores? ¿Cómo evaluarlo? ¿Y para qué, en definitiva? ¿Por qué evaluarlo? Yo creo que con las conferencias que hemos tenido el día de hoy está la respuesta bastante clara. En la mayoría de los sistemas de evaluación docente que se han mencionado y los marcos de desempeño docente que se han descrito, en todos ellos está incluido el conocimiento de la materia que el docente enseña como uno de los pilares importantes y que desde la literatura se reconoce ya como formando parte definitiva del cuerpo de conocimientos para la enseñanza, ¿ya? Desde los estudios de Schulman y sus colaboradores, donde se distingue además el conocimiento de la disciplina y se incorpora la idea del conocimiento para enseñar la disciplina, el conocimiento pedagógico del contenido. La relación de este conocimiento por parte de los profesores con el aprendizaje de los estudiantes está establecida. Si bien hay evidencia mixta, hay una asociación clara que aumenta cuando se combina la evaluación de este conocimiento con otros indicadores del desempeño docente. De manera que existe cierto acuerdo en la necesidad de evaluarlo, y en los distintos sistemas de evaluación y en los distintos países el gran desafío es cómo hacerlo y cuánto peso darle, ¿no? Está presente, como decía ya, en todos los estándares o marcos del desempeño docente en Latinoamérica y en el mundo, y también en el marco para la buena enseñanza, que explicita directamente en la preparación de la enseñanza y también en el ejercicio de la enseñanza la necesidad de conocer la materia que se enseña. Aun cuando, y aquí está uno de los grandes desafíos, se establece de manera genérica, no se establece de manera específica qué debe dominar de la materia que enseña un profesor de una determinada asignatura o de un determinado nivel. Existen los estándares orientadores para la formación inicial. Sin embargo, para los docentes en servicio, en ejercicio, el marco lo establece de una manera todavía muy genérica, muy poco específica, y eso es uno de los grandes desafíos que nos enfrentamos. Este es el desafío del qué, en definitiva, del qué evaluamos cuando decimos que vamos a evaluar el conocimiento disciplinario y pedagógico. Cuando no contamos con estándares, como ocurre en el caso chileno y como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, decidir qué evaluar para cada categoría de docente es una tarea y un ejercicio arduo que exige mucho análisis, mucha reflexión, mucha participación. Contamos con un marco de referencia claro y explícito que es lo que nos señalan las bases curriculares o el marco curricular. Está claro que es lo que esperamos que los estudiantes aprendan. De ahí debemos desprender la respuesta a la pregunta de qué debe saber el docente y la docente para enseñar esos y lograr esos aprendizajes en los estudiantes. Sin embargo, esa respuesta exige que de este marco de referencia con el que contamos se realiza un ejercicio de reinterpretación y de priorización. Además, la propuesta resultante de este análisis y de esta selección y priorización debe ser diferenciada, por supuesto, debe ser adecuada a la naturaleza de las distintas asignaturas, de los distintos ciclos, de las distintas especialidades. Estamos en este momento considerando evaluar como parte de este sistema de desarrollo profesional docente el conocimiento que deben poseer docentes que realizan tareas muy diferentes, asignaturas más tradicionales, asignaturas artísticas, profesoras especialistas que apoyan a estudiantes con necesidades educativas especiales,
docentes técnicos que enseñan con un currículum basado en competencias, es decir, tienen una naturaleza muy diferente y necesitamos entregar una propuesta de un marco de especificaciones que sea pertinente para cada uno, pero además sea equivalente, que sea equitativa, para resguardar las condiciones de equidad de todas las asignaturas y especialidades. Por eso esta tarea es necesario que cuente con la participación de entidades técnicas, políticas, especialistas en las disciplinas y además con experiencia en la realidad del aula, la realidad de la enseñanza propiamente tal en nuestro sistema escolar. Y evidentemente este marco de especificaciones, por la naturaleza dinámica del currículum y por la naturaleza dinámica de lo educativo, debe estar también en constante revisión. Esta es la explicitación que se realiza para el proceso de puntos de corte de las pruebas de conocimientos específicos y disciplinarios que presenta CPIP el año 2016. Se entenderá por conocimiento de la disciplina el que se requiere para enseñar en todos los niveles o cursos para los cuales está habilitado el docente. El conocimiento, y esto es muy importante, es lo más importante y desafiante, el conocimiento necesario para enseñar la disciplina trasciende el nivel de conocimientos que el currículum espera que los estudiantes o párvulos desarrollen a través de su experiencia escolar. El que trascienda no se refiere solo a la extensión de ese conocimiento, a que debe ser más que lo que los estudiantes aprendan, sobre todo en los cursos iniciales o de educación parvularia, evidentemente debe trascenderlo en términos de la extensión, pero por sobre todo y en todos los niveles y en todas las asignaturas, debe trascenderlo en términos de la profundidad del conocimiento. Es decir, el docente debe comprender en profundidad el contenido que debe enseñar, comprender los principios que subyacen a ese conocimiento, ser capaz de comprender la ruta de aprendizaje que siguen sus estudiantes en ese conocimiento para poder anticiparse a las dificultades que pueden surgir, para disponer de distintas representaciones que le permitan abordar las necesidades de todos sus distintos estudiantes, y otra serie de manifestaciones de un conocimiento flexible, versátil para la enseñanza. Entonces, el poder definir de qué manera abordo esto yo en un instrumento es una tarea ardua, sobre todo en ausencia de estándares. Y es una tarea diferenciada para cada una de estas 45 categorías de docentes. Llevamos a cabo en MIDUC, para levantar este marco de especificaciones en ausencia de estándares, un proceso que se caracteriza de este modo. Hay un proceso inicial de revisión-análisis, donde se revisan las bases curriculares y el marco curricular para los conocimientos disciplinarios, para el conocimiento pedagógico del contenido, es decir, el conocimiento necesario para enseñar estos contenidos. Se revisan programas de estudio, orientaciones didácticas emanadas por el Ministerio de Educación y también los estándares orientadores de formación inicial. Se realiza un trabajo de selección y priorización, puesto que hay que pensar que si estamos hablando de docentes que enseñan, por ejemplo, en primaria, en primero a cuarto básico o en segundo ciclo básico, de quinto a octavo básico, es una extensión de conocimientos, de contenidos y habilidades muy extensa, por lo tanto se requiere también identificar aquellos aprendizajes más nucleares, un proceso de selección y priorización que nos permite entonces organizar este mapa de contenidos y mapearlo en lo que llamamos tablas de especificaciones, que están compuestas por dominios, subdominios, objetivos de evaluación, de los cuales se desprenden los indicadores de evaluación, que son ya en definitiva la tarea puntual que vamos a solicitar que se realice en esta evaluación y que nos va a entregar la evidencia para demostrar el dominio de estos conocimientos. Luego de esta tabla de especificaciones está ya mapeada, se valida por parte de equipos técnicos, equipos especialistas disciplinarios y por supuesto por la contraparte técnica, que en este caso es el Ministerio de Educación, ¿ya? Esta es una manera de desarrollarlo que nos permite, como les decía, entregar una primera propuesta que debe ser anualmente revisada y ajustada. Y pasamos a la siguiente pregunta. Habiendo ya definido un mapa y una estructura de especificaciones donde estamos más o menos tranquilos de haber definido lo más importante para evaluar, ¿cómo evaluarlo? Y evidentemente el instrumento predilecto para estos propósitos por distintas razones es la prueba estandarizada. En Chile es una prueba de lápiz y papel que se aplica una vez al año en distintas sedes en todo Chile
que supone, por tanto, por motivos de seguridad y el resguardo de su seguridad, de procesos bastante cuidados de almacenamiento, registro, de uso de materiales, etcétera. Y esta es la prueba que habitualmente se utiliza con esos fines, puesto que señalaban algo en la mañana respecto a la dificultad de evaluar en una clase el dominio disciplinario, la dificultad de contar con pares evaluadores especialistas en cada una de las clases que se deben evaluar. Es el instrumento que se utiliza en la mayor parte de los sistemas que evalúan este conocimiento disciplinario y pedagógico. México, Perú, Ecuador, República Dominicana, Alemania, Suecia, entre otros. Pero sabemos y estamos conscientes de que la prueba es uno de los instrumentos más resistidos, porque está asociado claramente a la vieja tradición de evaluación connotada como punitivamente. Está asociado a los exámenes donde existe un foco eminentemente de rendición de cuentas y de evaluación punitiva, básicamente. Y además se establece sostenidamente que solo admite evaluar habilidades de bajo orden. Ambas creencias nosotros estamos firmemente convencidos que pueden ser muy discutidas, y que evidentemente no solo son discutidas, sino que también son subordinadas a aportes que hacen la prueba como un buen instrumento para evaluar este tipo de conocimientos y que les paso a señalar. La prueba ofrece muchas ventajas, aunque exige muchas condiciones para estar bien construida, pero ofrece muchas ventajas sobre otros instrumentos para evaluar un marco de especificaciones tan extenso y complejo como es el caso de los instrumentos que evalúan este tipo de conocimiento. Desde el punto de vista de las ventajas asociadas al constructo, permiten cubrir una mayor extensión de contenidos. Eso es algo muy importante cuando se trata de, como les decía, de conocimientos que se deben, que cubren varios años de la enseñanza. Para los docentes en algún momento nosotros también incursionamos en los casos, así como con la experiencia que contaban en la mañana. Sin embargo, los casos estaban restringidos también a casos específicos y permitían hacer un mapeo mucho más estrecho de los conocimientos y por lo tanto también, en ese sentido, pruebas compuestas por preguntas de opción múltiple combinado con otros formatos permiten cubrir una mayor extensión de contenidos y estos distintos formatos permiten diversificar los constructos evaluados, preguntas de opción múltiple combinados con preguntas de respuesta construida. Y también al interior de una mayor cantidad de preguntas es posible intencionar la presencia de preguntas que aborden distintos grados de complejidad de los constructos evaluados. Y esto también tiene mucha relevancia cuando el instrumento es utilizado con fines de progreso y por lo tanto de progreso en una carrera, por ejemplo, y es necesario identificar distintos niveles de desempeño en sus resultados. Un par de ejemplos de preguntas de estos instrumentos y que, como es posible apreciar, permiten no solo evaluar el dominio disciplinario directamente, sino también el dominio disciplinario puesto en juego en la enseñanza, en la tarea de la enseñanza. Esta es una pregunta de un instrumento de matemática de enseñanza media. La siguiente imagen muestra parte de una prueba desarrollada por un estudiante de segundo medio y algunas marcas hechas por su profesor. Acá está, sea un número entero, simplifique, esto es un ejercicio de factorización y simplificación algebraica. ¿Cuál es el error en el desarrollo presentado? Estas son las marcas que hizo al profesor a este estudiante en su respuesta. ¿Cuál es el error en el desarrollo presentado? Y la tarea a realizar es identificar por qué hay un signo medio, ¿no? Es un ticket, pero con algo no está completamente bien. Y la idea es poder identificar que en este caso no se considera el dominio de definiciones tras las fracciones algebraicas. De esta pregunta podrían surgir nuevas otras preguntas en este contexto. También se podría preguntar, por ejemplo, cuál es la retroalimentación que podría entregar el profesor a este estudiante, qué otro ejercicio alternativo podría ofrecer para poder trabajar con el estudiante este aprendizaje, etc. Otro ejemplo de pregunta, esta es una pregunta de formato pregunta abierta de respuesta construida. Esta es una pregunta sobre de biología. El docente de la asignatura de ¿se puede leer? ¿Sí? El docente de la asignatura de biología introduce el tema de la teoría de la evolución, presentando a sus estudiantes la siguiente imagen y pidiéndoles que expliquen lo que en ella se muestra. Acá está
Esta es una tradicional imagen, la jirafita primera generación, décima generación, con su cuello más corto y con su cuello más largo. El contexto dice, algunos de los estudiantes responden, la jirafa fue alargando su cuello para alcanzar las hojas más altas del árbol debido a las presiones del ambiente, ya que se acabaron las hojas más bajas. Y se le formula al profesor las siguientes dos preguntas. Mencione una idea previa errónea de los estudiantes que se pone de manifiesto en esta situación de aula. Y proponga dos preguntas que el docente podría formular a continuación a sus estudiantes para favorecer su reflexión y desafiar sus preconcepciones erróneas. Fundamente sus propuestas. Entonces acá en esta pregunta se pone de manifiesto no solo el dominio de las teorías evolucionistas, de la evolución, de Lamarck y Darwin, sino que también el cómo la comprensión de estas teorías le permiten al docente facilitar la comprensión de los estudiantes, la reflexión, desafiar sus preconcepciones erróneas, etc. Pero, y además también ventajas métricas que son muy importantes al momento de decidir por un instrumento. Las ventajas métricas de las pruebas están dadas porque la teoría de la medición está mucho más desarrollada en relación a este instrumento que a otros alternativos, ¿ya? Lo que facilita entonces el modelamiento de los resultados, lo cual a su vez tiene muchas implicancias tanto para los procesos de puntuación como para el establecimiento de los puntos de corte y la distinción posterior de los niveles de desempeño. Existen muchos más acuerdos a nivel de la comunidad académica acerca de las exigencias métricas, de la calidad técnica que se espera de una pregunta de opción múltiple en particular, y de los instrumentos en su conjunto, de manera que se pueden tomar decisiones sobre la constitución, el ensamblaje de los instrumentos con respaldo a estos estándares. Y evidentemente las ventajas logísticas de una prueba estandarizada son bien conocidas respecto de la complejidad enorme de otros sistemas de evaluación como el portafolio que relataba Yulán y que también comentaban en la mañana. Las facilidades operativas para su aplicación a gran escala son muy claras respecto de otros instrumentos. Pero evaluar mediante pruebas también exige muchas consideraciones, exige mucho trabajo acucioso en distintas etapas para garantizar la validez del instrumento. Primero, la prueba no es una prueba, la prueba es un conjunto de preguntas, es un conjunto de ítems, reactivos o preguntas, o como quiera que lo llamemos, de distintos formatos, que en su conjunto deben permitirnos abordar este constructo que estamos señalando como conocimiento disciplinario y pedagógico de un determinado profesor, de una determinada especialidad, de un determinado ciclo. Y por lo tanto, los redactores de preguntas, los elaboradores de preguntas, deben contar con un perfil particular que nos garantice que las preguntas que se desarrollen sean relevantes y respondan a este constructo. Deben poseer un alto dominio disciplinario, pero además un amplio conocimiento del currículum y además experiencia en el trabajo de aula, ¿ya? Es decir, en este caso, la sola expertise disciplinaria no basta, dado el contexto en el cual estamos instalando este instrumento y el propósito que tiene. Esto exige entonces un arduo trabajo de capacitación y acompañamiento en la elaboración de las preguntas en los formatos correspondientes, que es, yo diría que uno de los grandes desafíos de este proceso de elaboración de instrumentos. Y además se deben contar con especificaciones técnicas en el proceso de construcción y luego procedimientos estadísticos que nos permitan garantizar que haya comparabilidad entre los distintos instrumentos y entre los distintos años. Tenemos que pensar que sucesivamente necesitamos un conjunto de preguntas anclas, pero los instrumentos se van renovando año a año y es necesario resguardar la comparabilidad entre ellos. En MIDUC llamamos a este proceso la ruta del ítem, son los numerosos hitos por los cuales las preguntas van atravesando para poder garantizar que cumplen con estas condiciones. Siempre la pregunta surge de una construcción individual de un elaborador de pregunta, que es entonces la envía y revisa realizada por un equipo técnico. Se analizan en comisión de elaboradores de pregunta, de manera que se discuten, se analizan, se modifican si es necesario. Luego pasan a la revisión de lo que llamamos experto en medición, que analiza la estructura de la pregunta y la adecuada formulación de sus opciones. Pasa a la revisión de un experto disciplinario, que evalúa su corrección conceptual, y deben ser también revisadas y aprobadas por la contraparte técnica,
el área correspondiente de CPIP o del Ministerio de Educación para que verifique la adecuación de la pregunta a los propósitos del instrumento. Y las preguntas que atraviesan, que llegan al final de esta ruta, entonces forman parte de una prueba de campo donde son aplicadas a una población equivalente de docentes, que nos permite hacer un análisis psicométrico de ellas y seleccionar aquellas que cumplen con las condiciones que típicamente se estudian psicométricamente, grado de dificultad, capacidad discriminativa, patrones de omisión, etc. Y aquellas que entonces cumplen con todos esos requisitos técnicos, forman parte de los instrumentos definitivos. De manera que, como podemos ver, es una ruta nada breve, que involucra distintas revisiones y distintos filtros. Y bueno, ¿y el para qué evaluar el conocimiento disciplinario y pedagógico? Porque posiblemente ese es el gran sentido de todo. Porque es necesario proporcionar información válida y útil para los propósitos de la evaluación. En este caso, los instrumentos que estamos construyendo son con fines de participación en el sistema de reconocimiento del desarrollo profesional docente y de progreso en la carrera, y porque además este sistema de la ley de carrera docente, como decía Jaime Beas recién, tiene un componente formativo que exige disponer de información válida y útil para poder retroalimentar la formación inicial y la formación continua. Y si extendemos la concepción de evaluación para el aprendizaje, la extendemos en el caso de los profesores a evaluación para la enseñanza, esto significa que necesitamos identificar necesidades de apoyo para poder orientar verdaderamente el mejoramiento de la formación inicial y en ejercicio de los docentes. Es muy claro en estos 15 años de desarrollo de instrumentos cómo algunos campos conceptuales o de contenido han ido evolucionando en el dominio de los profesores porque tuvieron una reciente incorporación al currículum y ya van instalándose con mayor solidez, y otros que de reciente instalación todavía requieren mayor trabajo de formación, apoyo y capacitación. Y de ahí la importancia de que el contenido de los instrumentos, de que cada pregunta y el conjunto de ellas aborde de manera relevante los conocimientos necesarios para la enseñanza. Y esa es una condición necesaria para que la información que se entregue sea útil y sea válida. Para cerrar, los grandes desafíos pendientes, creemos que de lo que hemos aprendido quedan preguntas abiertas, por supuesto, y que deben seguir siendo trabajadas y respondidas respecto del por qué evaluar este conocimiento. Creemos que es muy necesario visibilizar la relevancia de esta base específica de saberes que es propia de la profesión docente y de ninguna otra, ¿ya? Y acá estamos firmemente convencidos que hay un cuerpo de conocimiento que no posee un matemático, que no posee un científico y que es propia del profesor de matemática, del profesor de ciencias, y que es necesario reconocer y visibilizar. Y para poder definir con claridad el qué compone este tipo de conocimiento, tenemos el gran desafío de poder contar con un marco consensuado y público que establezca los conocimientos disciplinarios y pedagógicos requeridos para la enseñanza de las asignaturas de las especialidades. Es decir, estándares específicos que ojalá estén también integrados. Es bien paradojal que existan estándares orientadores de la formación inicial y que no existan estándares para los docentes en ejercicio. Se entrega con eso una cierta señal de que el conocimiento se obtiene de la formación inicial y ya, en circunstancias que sabemos la gran cantidad de dinamismo que tiene el currículum, que existe mucho de este conocimiento que se obtiene de la experiencia en aula y que por lo tanto debería estar integrado en un cuerpo de estándares que pudiese, ojalá además, seguir una trayectoria acaso en distintos niveles también. Sobre el cómo, creemos desde el punto de vista de nosotros como entidad implementadora que el gran desafío es fortalecer las capacidades técnicas de los equipos elaboradores de preguntas. Es necesario diversificar los formatos para ampliar el tipo de habilidades y adecuarnos más a la naturaleza de las distintas especialidades y asignaturas. Tenemos también pendiente la posibilidad de y estamos trabajando en ello, de poder innovar también en pruebas con formato computacional que entregan mucha mayor flexibilidad, versatilidad al tipo de habilidades y destrezas a evaluar.
¿Para qué finalmente? Porque queremos mejorar la utilidad de la información que se proporciona al sistema, porque son quienes pueden hacer mejor uso de esa información. Y aquí estoy hablando de los protagonistas del sistema, que son los docentes, y por supuesto a todos los actores del sistema con fines de mejoramiento educativo. El propósito es identificar qué necesitamos saber, evaluarlo y obtener información útil para poder saber dónde debemos mejorar y poder contribuir en este círculo virtuoso de la evaluación que señalaba también Yulán anteriormente. Muchas gracias. De ninguno. Son educadores y son todos psicólogos que comenzaron a desarrollar las pruebas. Agradecemos la intervención de Beatriz y ahora vamos a continuar con la presentación de Daniela Jiménez y Jorge Mansi. Daniela Jiménez es psicóloga educacional de la Pontificia Universidad Católica y doctora en educación de la Goethe Universitat. Integró durante 4 años el área de construcción de instrumentos del proyecto Docente Más de MIDUC y actualmente es parte del área de investigación de MIDE. Por su parte, Jorge Mansi es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en psicología de la Universidad de California. Lideró el proyecto de investigación que contribuyó a la reformulación de las pruebas de admisión a las universidades en Chile, PSU, y ha dirigido el programa de asignación de excelencia pedagógica AEP y la evaluación del desempeño profesional de los profesores que trabajan en escuelas y liceos de dependencia municipal, como docente más. Actualmente es el director del MIDUC. Le damos la bienvenida entonces a Jorge y Daniela. Pero de la Facultad de Educación. Mi magíster de ahí. Ok, bueno, muy buenas tardes y estamos en la última presentación antes de la mesa redonda final. Vamos a tratar de hacerla lo más ágil posible porque me imagino que ya todos están un poco cansados. Y esta última presentación tiene que ver con una cuestión que para los que nos dedicamos a la medición es absolutamente fundamental, y es que un buen sistema de evaluación tiene que estar acompañado de una agenda de validación que permita ir acumulando evidencia que respalde la interpretación y el uso de aquel sistema de medición. De hecho, los estándares que internacionalmente rigen la medición, que son en realidad han sido desarrollados en Estados Unidos, pero han sido adoptados más o menos universalmente, establece justamente que este concepto, el concepto de validez, es crítico y es el principal, es el pilar fundamental de todo sistema de medición. Es responsabilidad fundamental, especialmente de aquellas entidades como nuestro centro, que estamos desarrollando instrumentos, que estamos contribuyendo a políticas públicas en este ámbito, hacernos cargo de levantar información que permita asegurar que aquellos instrumentos que estamos usando, y especialmente con altas consecuencias, tienen el respaldo suficiente. Este es el concepto más reciente de validez. Yo sé que muchos de nosotros fuimos formados en otros tiempos. A propósito de la edad, estamos en el club ahí con mis amigos de la primera fila. A mí me dijeron cosas bien distintas de lo que era validez, lo que yo creo que es algo parecido a lo que casi todo el mundo repite cuando se pregunta qué es la validez, que esto que un instrumento debe medir aquello que se dice que mide, pero el concepto actual es bastante más complejo y alude a que tengamos evidencia, pero que también tengamos una teoría que nos permita respaldar las interpretaciones de los puntajes de las pruebas para sus usos propuestos. Y solo para hacer el contrapunto con lo que hemos escuchado esta tarde, ¿no es cierto? Hay instrumentos que han sido usados en el caso de la evaluación docente chilena en un marco de consecuencias que está cambiando a propósito de lo que Jaime Veas presentaba, ¿no es cierto?, de la aprobación de una ley que establece que ahora es el portafolio y la prueba los que tienen las mayores consecuencias porque están asociados a la promoción en la carrera docente. Y hay que hacerse preguntas acerca de cuál es el sentido que tienen estos otros instrumentos que ahora cambian o van a cambiar de carácter y de uso. Así que sobre eso es lo que vamos a hablar. Esto requiere
conceptualmente construir un argumento. Es decir, la validación no es solamente una cuestión empírica de ir a recoger datos y de analizarlos para saber si es que las cosas ocurren como se esperaba, sino que en general lo ideal es que uno tenga un modelo conceptual que le permita establecer argumentos que favorezcan, pero que también pongan en cuestión aquellas interpretaciones que se quiere hacer de los puntajes. Y también esta argumentación debe establecer la relevancia que tiene ese instrumento para los usos que se ha propuesto. En este ejercicio intelectual es muy importante también considerar hipótesis alternativas para estar seguro de que no solamente obtenemos evidencia convergente. Y la evidencia que obtengamos debe orientar, esta interpretación y este modelo debe orientar el tipo de evidencia que consideremos más pertinente para saber si tiene sustento aquel argumento sobre la validez. Entonces, solo con un ánimo bien simplificado, pero me parece a mí que es importante, si vamos a pensar en nuestra evaluación docente, ¿cómo la entendemos? ¿Cómo debiera funcionar para que una evaluación más o menos haga lo que se espera que haga? ¿No es cierto? Nosotros tenemos un modelo en Chile, ¿no es cierto?, sobre el desempeño profesional que está basado en un estándar, en un marco, en un modelo que se denomina el marco de la buena enseñanza. Está escrita con la sigla nomás allí, que identifica 4 grandes dominios: preparación para la enseñanza, creación de un ambiente para el aprendizaje, interacción pedagógica y responsabilidades profesionales. Esa es la base sobre la cual se construye este modelo, este sistema de evaluación. Pero el sistema de evaluación está concebido sobre un cierto andamiaje conceptual que apunta a la posibilidad de que esta herramienta no sea solamente una herramienta para poder distinguir niveles de desempeño, sino que fundamentalmente pueda promover gradualmente y en el tiempo un mejoramiento de la capacidad de los docentes en nuestro país. Y eso debería desembocar de alguna manera en un desarrollo profesional docente. De hecho, por eso en parte el espíritu de la ley nueva tiene este nombre más largo, justamente porque instala o incorpora la evaluación como parte de un concepto más general que es el desarrollo profesional. ¿Cómo llegamos de la evaluación a este desarrollo? Bueno, hay varios caminos, pero identifico 2. Un camino más de carácter individual, donde la retroalimentación, se ha dicho ya en las presentaciones de la mañana y ahora también en la tarde, se espera que provoque o promueva una reflexión, ¿no es cierto?, que le permita al docente, a través de la retroalimentación que recibe, identificar fortalezas y debilidades para poder corregir aquello que hay que corregir, para poder fortalecer aquello que hay que fortalecer. Por supuesto que esto supone que el docente que recibe el informe lo lee, y Jaime hacía ver que probablemente no todos lo leen, pero asumiendo que las personas leen el informe, algo de esto podría ocurrir. Pero también se espera que este informe, que por lo demás también lo recibe, por ejemplo, el director del establecimiento educativo, pueda generar oportunidades formativas al interior del establecimiento, por ejemplo a través de la colaboración entre pares. Y además la ley establece que forzosamente algunos de los docentes, cuando su desempeño está por debajo de cierto estándar, deban participar en acciones formativas como son los planes de superación profesional. Que por supuesto, cuando la ley fue concebida se tenía un optimismo acerca de qué iba a pasar con estos planes de superación. Jaime ha mostrado una perspectiva un poco más crítica, que yo creo que es consistente con lo que nosotros hemos observado, pero eso quiere decir que ese aspecto que probablemente debiera ser más potente hay que repensarlo, hay que replantearlo, pero no abandonarlo, porque efectivamente de lo que se trata es que la riqueza de la información que obtengamos a través de la evaluación del desempeño promueva acciones correctivas, no solamente del docente consigo mismo, sino que ojalá también en un marco más colectivo como es el establecimiento, la escuela y eventualmente otras formas de agrupamiento. Si esto ocurre, esto debiera generar una especie de círculo virtuoso, por lo cual a través del tiempo, ¿no es cierto?, este efecto repercute en un mejoramiento del desempeño que gradualmente y a través del tiempo vaya desplegándose en la calidad del desempeño del docente. Si este desempeño, en parte de este modelo también, y sabemos que el marco de la buena enseñanza cuando fue concebido y además heredado del modelo de Danielson, por ejemplo, está basado en la idea que evidentemente el sentido profundo y último de la docencia es el aprendizaje de los estudiantes, de manera que aquello que está los estándares apuntan a identificar aquellos aspectos del desempeño que debieran tener un impacto en el aprendizaje. Por tanto, también es importante constatar en esta argumentación conceptual si es que el desempeño profesional se conecta o no con los aprendizajes de los estudiantes.
Y eventualmente el desarrollo profesional debiera también tener como consecuencia, ¿no es cierto?, una mayor capacidad para retener en el aula, pero además de manera motivada, de manera comprometida, a los docentes. Estoy señalando algunos de los posibles efectos que uno esperaría de un buen sistema. Y esto nos advierte inmediatamente sobre posibilidades de validación, y esto permite. Por lo pronto, ¿no es cierto?, uno pensaría que esta conexión entre desempeño y aprendizaje de los estudiantes es algo que debiéramos mirar. Debiéramos preguntarnos si hay alguna evidencia de que este ciclo virtuoso funciona. ¿Hay algún mejoramiento del desempeño en el tiempo? Difícil atribuirlo exactamente a la retroalimentación o no, pero hay o no evidencia de que ese mejoramiento se está produciendo. Las distinciones que hace la evaluación docente, por ejemplo, en términos de las categorías de desempeño, ¿se corresponden con otras formas de entender el desempeño? Esas y otras preguntas son las que ha abordado el conjunto de estudios sobre la validación de la evaluación docente. Y en este sentido, vamos a recorrer algunas ninguna con ningún tasco en detalle, pero algunas las vamos solamente a aludir. Por ejemplo, lo primero es, cuando un programa de esta naturaleza se instala, es que tenemos que asegurar que la propia creación de los instrumentos esté suficientemente alineada con este marco de referencia. Y por tanto tenemos que estar seguros que las tareas que incluimos en los instrumentos están alineados con esos estándares, que es el marco de la buena enseñanza. Eso supone un esfuerzo que además es regular, de verificación de ese alineamiento a través del proceso de desarrollo y construcción que se lleva a cabo en el equipo técnico a cargo de la evaluación docente. Y entre otras cosas, por ejemplo, estudios que pueden ayudarnos a comprender si eso está ocurriendo o no, son algunos estudios empíricos, como por ejemplo el análisis de la estructura factorial de los instrumentos, cosa que se hace regularmente. No les voy a mostrar datos sobre ese aspecto para concentrar la atención en evidencias sobre aspectos más novedosos tal vez. Lo otro que decía recién es la evidencia acerca de diferenciaciones entre docentes que están calificados en distintos niveles de desempeño. Cuando partimos de estos estudios pensamos primero, estábamos seguros que los docentes que están calificados en los extremos, destacados e insatisfactorios, muestran diferencias efectivamente. En una investigación posterior más reciente abordamos la cuestión más difícil, que es preguntarnos por la distinción entre las categorías contiguas, competente y destacado. Y sabemos que todo sistema de medición evidentemente es mucho más poderoso para distinguir categorías contrastadas que categorías contiguas, pero vamos a ver evidencia sobre eso. Vamos a preguntarnos sobre qué pasa con el desempeño de los docentes previamente evaluados en el tiempo, acerca de la relación entre los logros que tienen los estudiantes, el desempeño de los docentes y el logro de los estudiantes usando distintas metodologías, usando las pruebas nacionales que tenemos en Chile para evaluar el logro de los estudiantes. Así que, dicho eso, vamos a ir con Daniela alternándonos. Daniela va a presentar primero los estudios que se han referido a la validación de las categorías de desempeño. Y antes de que Daniela tome la palabra, solo querría decir, que lo debía haber dicho al comienzo, que probablemente la persona que habría estado haciendo esta presentación aquí es Sandy Taut, quien es una investigadora que ha estado a cargo de la agenda de validación de la evaluación docente desde que comenzamos, en los primeros años que comenzamos a trabajar en esto, pero ella está en este tiempo fuera del país, así que con Daniela, que hemos compartido también trabajo en esta investigación, estamos a cargo de esta presentación. Para empezar, voy a colgarme nuevamente en la definición que hizo Jorge al comienzo acerca de la validez, porque decimos que la noción actual se trata del grado en que evidencia y teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes de las pruebas para los usos que se proponen. Entonces, en ese sentido, dado que el resultado final de la evaluación docente